Gracias a todas y a todos los que se conectan con nosotros. Seguimos en esta 15ª Feria Virtual Tech 2020. Estamos muy agradecidos de poder llevarles información importante que pueda ayudarles a ustedes a gestionar mejor sus recursos en este contexto de emergencia sanitaria que tanto se necesita las redes sociales. Y hablaremos acerca de un tema muy importante, es acerca de ciberseguridad, implementando acceso remoto de manera segura. La coyuntura actual ha provocado que muchas empresas, con el propósito de responder activamente a los riesgos de salud relacionados con el COVID-19, hayan comenzado a migrar su modo de operación regular a uno basado en la colaboración remota y oficinas virtuales. Contactar con un enfoque integral y bien estructurado permitirá que las organizaciones aborden proactivamente los desafíos cibernéticos. A continuación, recomendaciones en materias de ciberseguridad que las organizaciones pueden considerar al momento de definir la estrategia que implementarán para hacer frente al COVID-19. Recibimos al ingeniero Elvin Santana de Ingram Micro. Adelante, ingeniero. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por esta introducción y muy buenas tardes al equipo que pues, nos escucha y nos ve. Es un grato placer compartir con ustedes en este importante encuentro de representación de la empresa Ingram Micro Miami Exports. Agradezco a Comtech la oportunidad que nos brinda de llegar a ustedes por esta vía. También por la grata invitación al evento inaugural de esta mañana. Entonces, a continuación voy a estar compartiendo la pantalla de la presentación que vamos a tratar esta tarde. El tema central de nuestra presentación es el acceso remoto implementado de una manera segura. El acceso remoto, como ustedes bien saben, es un servicio que, tal como se indicaba en la introducción, ha pasado de ser pues de uso limitado a empleados ejecutivos cuyo trabajo exigía la movilidad y requiere tener acceso a las aplicaciones de la empresa, a uno totalmente de uso continuo, ya que hoy en día, ante el COVID, se elabora únicamente en muchos casos de manera remota. En este sentido, les invito a discutir los principales aspectos a tomar en cuenta para un despliegue seguro de acceso remoto, de manera que no solo se mantenga la operación de la empresa, sino que también se logre de una manera eficiente. Así, vamos a ver el tema de los... están viendo en pantalla ahí, ¿verdad? La agenda. Los conceptos básicos es lo primero que vamos a estar revisando. Luego veremos un poco el estado de la ciberseguridad para tener un contexto en términos de cómo está la situación en diferentes campos de la ciberseguridad. Y tras esas definiciones básicas, iniciaremos con un vistazo al estado de la seguridad, cubriendo tres aspectos, a saber, el de la red local, la nube y el segmento móvil, y el de IoT, que también está tomando bastante auge hoy en día. Luego veremos las debilidades principales de las VPNs tradicionales, de sus diferentes comunicaciones. No se ve lo que está compartiendo la pantalla. Ah, disculpa. Y ahí se ve. Póngala en formato presentación, abajo. En formato presentación. Don Irving, estamos viendo su escritorio. Sí, ahí va. Ahí. Ok. Gracias. Muy amable. También la está compartiendo en formato de presentación, de previsualización. Ok, un segundito, por favor. Disculpen.
Ok. Muy bien, están ahí. Gracias. Disculpen por ese inconveniente, señoras y señores. Los aspectos técnicos a veces complican las cosas. Pues como les decía al principio, pues al final estaremos mirando después de las debilidades de los mecanismos de implementación actuales de los VPNs, el uso de la SASI, que es, diría yo, una de las tecnologías convergentes que tiene más proyección hacia el futuro en la mayoría de las empresas. Y luego veremos la importancia de la autenticación de multifactores. Y finalmente, pues, trataremos algunas de las mejores prácticas que recomendamos para lograr un esquema seguro de acceso remoto en sus empresas. Como podemos ver acá, es importante iniciar con una definición que, aunque parezca sencilla, ¿verdad? Se define el acceso remoto como una instalación de procesamiento de datos, una comunicación con una instalación de procesamiento de datos desde una ubicación o instalación remota a través de un enlace de datos. Queda establecido aquí en el diagrama que en principio, pues, como ustedes recordarán, en su formato original el acceso remoto se realizaba usando modems dial-up y carecía totalmente de mecanismos de seguridad. El primer módem comercial se manufactura en el año 1962, denominado el modelo Bell 103 de AT&T, y tenía una velocidad de 300 baudios. No es sino 34 años más tarde cuando nace el módem de 56K en 1996 y verdaderamente aceleró la velocidad de acceso hacia el Internet. La relevancia del acceso remoto radica principalmente en el uso que tienen las empresas para mantener la productividad de sus empleados donde quiera que se encuentren. Esto se refleja en una encuesta global sobre el espacio de trabajo realizada por la IWG, donde se observa que el 50% de los empleados a nivel global trabaja fuera de sus oficinas por lo menos 2.5 días a la semana. Esto es sumamente importante y recuerden que estas medidas fueron tomadas antes de la llegada del COVID-19, por lo que estamos seguros de que este número es mucho más hoy en día. Entonces, ¿qué ocurre con el acceso remoto después que, ¿verdad?, que salimos de la etapa original en la que no se usaba ningún tipo de seguridad? Este tema de la red privada virtual, pues creo que es importante recordarlo también. Se define una red privada virtual como una que extiende a una red privada a través de una pública compartida y permite enviar y recibir datos a través de esta, como si sus dispositivos informáticos estuvieran conectados directamente. En otras palabras, lo que se busca con un VPN es precisamente crear esa estructura virtualizada donde el usuario o la empresa, diría yo, una sucursal o un socio o cualquier otro tipo de institución que tiene múltiples usuarios, pues va a utilizar uno de los dos modos que conocemos en este campo. El VPN puede ser de acceso remoto, en la que hay un punto que se comunica con el centro de datos, y en origen eso era un pool de modems, ¿verdad?, que usábamos. Luego existe la segunda etapa, que es el VPN sitio a sitio, utilizado principalmente por las empresas para crear enlaces entre ellas, de manera que se puedan compartir las aplicaciones que están ubicadas en el centro principal de datos. Este fenómeno del VPN no nace sino hasta el 1996, cuando un empleado de Microsoft llamado Gurdeep Singh Pal inventa el protocolo de túneles conocido como Point-to-Point Tunneling Protocol. Así, a través de Internet, pues los usuarios podían crear túneles. Pero al mismo tiempo,
En el mismo año, la IETF publica varios RFCs introduciendo el protocolo de IPsec para la seguridad de Internet. Y ya para el año 2000 se lanza el grupo de productos comerciales de VPN, creando así toda una industria que hoy conocemos como la industria de la seguridad y que abarca tanto los VPNs de SSL como los VPNs de IPsec. Entonces, como les decía, hay dos mecanismos principales que utilizan las empresas hoy en día para establecer los túneles, ¿verdad? Recuerden que el principio del túnel es lograr privacidad y crear transparencia a través de las redes públicas, de manera que eso se logre. Diría yo que esta tabla muestra algunas de las características principales que tienen ambos protocolos. Muchas empresas, diría yo que bueno, a veces no es tan difícil lograr, ¿verdad? La decisión de uso, porque muchas veces tiene que ver con el tipo de usuario que se quiere administrar. Por ejemplo, IPsec o IP Security, por sus siglas en inglés, es un protocolo que tiene, diría yo, es el principalmente usado en las empresas y la mayoría de los túneles que usamos están construidos bajo este protocolo, usado generalmente para punto a punto, ¿verdad? Y para usuarios que son administrados. En el caso de usuarios que no se pueden administrar, como es el caso de socios, empresas con las que se hace negocio, entonces se procede a utilizar el protocolo TLS o SSL, por sus siglas en inglés Socket Layers Security. Y entonces, cuando se trata de, por ejemplo, usuarios que no estén administrados por uno y que no se puede instalar un cliente de IPsec, pues no queda más remedio que utilizar el concepto de SSL, hoy en día conocido también como Clientless VPN. Entonces, ambos protocolos ofrecen confidencialidad, integridad y servicios de autenticación a las aplicaciones que los usen, ¿verdad? IPsec opera en la capa 3, como todos bien saben, y el gateway generalmente se implementa en el mismo firewall cuando este se utiliza, mientras que SSL opera en la capa de 4 a 7 y se implementa a menudo detrás del firewall. Esta segunda lámina continúa con el listado, ¿verdad?, de las ventajas, aquí ya cubriendo otros aspectos como el costo, ¿verdad?, que es moderado en el lado del IPsec versus un poco más alto en el lado de TLS, especialmente por un asunto de muchos fabricantes que deciden hacerlo. Hay algunos, por ejemplo, que ofrecen la SSL a un costo bajo, otros no. Algunos requieren licencia, otros no, dependiendo del tipo de operación que se quiera hacer. Algunos vendedores pues exigen que se ponga una licencia. Por ejemplo, cuando se quiere usar clientless o cuando se quiere usar IP versión 6, dependiendo del fabricante, pues puede haber la necesidad o no de utilizar una licencia. Pero, por ejemplo, IPsec viene incluido en la mayoría de los equipos, la mayoría de los firewalls incluyen IPsec como elemento básico. ¿Okay? La escalabilidad es uno de los problemas, especialmente porque en el caso de la parte central que recibe esos túneles, casi siempre se requiere tener un gateway que es quien va a manejar esas conexiones. Y por supuesto que ese gateway tiene una velocidad específica a la Internet y tiene una capacidad en cuanto a usuarios. Esto diferencia un poco la estructura que se quiere instalar dentro de las empresas. Y por supuesto, en términos de dispositivos, el IPsec, como les decía, es aplicable muchas veces para los dispositivos que se manejan por la empresa y en el caso de SSL, en equipos no administrados, en proyectos como Bring Your Own Device, etcétera, o de empresas que tienen que acceder
porque son socias. Pero es importante entender ahí que no es que sea un problema de la seguridad lo que hace que muchas veces ocurran riesgos. Es que, por ejemplo, hay empresas que tienen un solo password y un nivel de acceso, un solo usuario para acceder a ciertas aplicaciones como SAP y ese tipo de cosas. Y entonces, muchas veces, como no le dan a cada usuario, ellos comparten y ya ahí se introduce un riesgo dentro del esquema de seguridad. Ahora, como pueden ver aquí en esta gráfica, yo les preguntaría, ¿tiene este texto alguna analogía en el campo de la ciberseguridad? Pues si trasladamos este versículo al contexto de la ciberseguridad, observamos su gran relevancia, ya que el mundo cuenta con muchos que se comportan como Tomás, que no solo creen cuando ven y como consecuencia ponen en riesgo la seguridad de sus empresas, no toman medidas preventivas ni preparatorias para enfrentar un ataque. Por desgracia, muchas de las amenazas que enfrentamos hoy en la ciberseguridad se comportan de manera similar a los virus diminutos que afectan nuestra salud, como es el COVID-19, con la dimensión de unos 100 a 140 nanómetros, lo que lo hace invisible totalmente al ojo humano, a menos que no se utilice un microscopio electrónico. De igual manera, los encargados de seguridad de las empresas no deben dudar que las amenazas representan un verdadero peligro, ya que muchas veces es invisible por un tiempo y como consecuencia deben adquirir y usar las herramientas necesarias para detectarlas y mitigarlas de una manera efectiva. En ese sentido, pues, durante los próximos minutos exploraremos los aspectos relevantes para asegurar el acceso remoto, incluyendo riesgos principales y las medidas o mejores prácticas para implementarlo. Entonces, yo quiero iniciar con una serie de datos de manera que nos pongan en perspectiva sobre cómo está el enfoque, cuál es el escenario de la ciberseguridad en el mundo hoy en día. Y me llamó mucho la atención un breve resumen que tengo acá, resultante de pues, una de las encuestas. Hay múltiples entidades que realizan estudios y análisis abarcando prácticamente todas las verticales del mercado. En este caso llama la atención un estudio auspiciado por IBM Security y realizado por el Instituto Ponemon. Este estudio se realiza sobre el costo de las violaciones o de los breaches en inglés. Este estudio resulta muy particular porque cubre 500 empresas a nivel mundial y encuesta a más de 3.200 profesionales de la ciberseguridad y que tuvieron una violación entre 2019 y 2020, lo que nos da básicamente una buena fotografía del escenario. Y resulta que en promedio le toma 280 días para detectar y corregir una violación a las empresas. Por eso les decía al principio la similitud con los virus reales. Y en este caso, el ataque pasa desapercibido por más de 9 meses. En otras palabras, asintomático. Es precisamente aquí donde se identifican los que son como Tomás, que no creen que están amenazados porque no ven ni sienten las consecuencias todavía. Este estudio también refleja el costo de esas violaciones. El costo promedio global de una violación está en $3.8 millones según el estudio. Y de todo eso, de ese costo, hay $137,000 que pueden estar afectando el presupuesto relacionado específicamente con el acceso remoto. O sea que el acceso remoto, como bien saben, es también un vehículo para las violaciones y para la entrada a las empresas. De manera que es importante tomar en cuenta este tipo de información. Otro reporte, otro aspecto de suma importancia que señala el estudio de IBM es
la identificación del origen de los ataques. Saber la procedencia de los ataques nos permite identificar dónde mejorar la seguridad, en qué lugares colocar los candados antes de que nos roben. Como pueden ver, las violaciones de seguridad causadas por ataques maliciosos cuestan más de la mitad y abundan en términos de representación, ya que representan el 50% de los ataques. En segundo lugar, le siguen las credenciales compartidas y las malas configuraciones en la nube, que llega cada una a tener un 19% de la cantidad de ataques. Pero esto es peor en el campo de la seguridad perimetral, como ustedes bien saben, porque se dice que hay más de 90% de los errores, de las amenazas que se insertan a través de los firewalls es por mala configuración en el sector empresarial. O sea que este problema de configuración también se está pasando al aspecto nube. ¿Okay? Este número, pues, como les digo, es impactante y nos dice cómo está la situación en términos de educación. Es importante invertir en la educación, no solo de los empleados en términos de cómo manejar, por ejemplo, ataques de phishing, cómo detectarlos, sino también de los técnicos, de los ingenieros, de las personas que trabajan en las empresas y que están encargados de velar por la seguridad de estas. Así que eso es sumamente importante. Otro aspecto en términos de los ataques los representa los que son generados por estados. O sea, esto representa el 13% de los ataques cibernéticos. Generalmente están dirigidos a las utilidades, a las empresas eléctricas y a los servicios. Muy importante la parte de salud, de investigación. Todo el mundo estaba tratando de hackear y de obtener información sobre el desarrollo de las vacunas, como ustedes bien saben, en el caso del COVID. Y muchas empresas pues están siendo víctimas de ese tipo de amenaza, ese tipo de batalla. Entonces, otro aspecto que debemos analizar es también el estado de la seguridad móvil, ¿verdad? Como podemos ver acá, el 90% de los robos de datos se inician con un ataque de phishing. Esto quiere decir que, en efecto, es el ser humano el principal componente de la seguridad y el riesgo mayor que tienen las empresas. O sea, nosotros en el argot técnico, como ustedes sabrán, le llamamos a eso error de capa 8. Entonces, es importante educar y tener las aplicaciones necesarias para que eso se mantenga constante. Una especie de simulación, por ejemplo, donde al usuario se le enseña a detectar qué tipo de cosas debe buscar en los dominios y en las informaciones que recibe, en los mensajes de correo, de manera que pueda detectarlos e informar a la administración sobre la existencia de estas amenazas. Por otro lado, el 57% de las organizaciones ha experimentado un incidente de phishing. Y además, el 87% de esos ataques en el mundo móvil se dan fuera del correo electrónico. Uno esperaría que se comportase en el mundo móvil similar, ¿verdad?, al mundo empresarial, donde la mayoría sí entra por la parte del correo electrónico. En la imagen se muestran las 10 empresas más suplantadas en ataques de phishing. Como pueden ver ahí, Facebook, Microsoft, Apple, Google, WhatsApp, una serie de aplicaciones que son, según un estudio, las más representadas o diría yo falsificadas, y la gente cree que sí que está yendo a esas páginas. Por otro lado, investigadores de la Universidad de Sydney, Australia, también detectaron en un estudio que hicieron más de 2.000 aplicaciones suplantadas, incluyendo muchos juegos dentro del campo de Android. Por otro lado, también el 13% de las empresas ha tenido un malware en un equipo móvil. O sea que el escenario móvil es, diría yo, uno de los más preocupantes por la naturaleza, que generalmente no es administrada, que los usuarios no conocen
perfectamente cómo trabaja cada aspecto. Cuando dan, por ejemplo, los permisos a las aplicaciones, esto puede generar problemas debido a que no se sabe cuándo se excede y cuándo no. Inclusive hay aplicaciones, por ejemplo, para crear VPNs, que se ha detectado que también las usan para mandar informaciones a terceros. Hay aplicaciones que dicen que encriptan y en realidad no encriptan. O sea, el problema es realmente complicado. Entonces, diría yo, otro aspecto sumamente interesante dentro de este campo, debido al movimiento creciente que tiene la introducción de los IoT o el Internet de las cosas, me parece prudente también mirar un poco esta estadística sobre el caso de los IoTs. Y resulta que, como es de esperarse, esta situación es similar o mucho más problemática que en los segmentos anteriores, debido a la naturaleza de estos dispositivos. Según se informa, por ejemplo, en este caso la unidad 42 de Palo Alto, que es la unidad investigativa dentro de la institución, el 57% de los dispositivos de IoT son vulnerables a ataques de gravedad media o alta, ¿ok? Lo que convierte realmente a las IoT en diría yo, que en una fruta fácil para los atacantes. También se indica que el 41% de los ataques explotan vulnerabilidades en los dispositivos, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacen, por ejemplo, los malhechores? Que ellos, al entrar a la parte de IT, también hacen un scan, un rastreo de los dispositivos que hay de IoT para detectar esas debilidades y luego las explotan. También se indica que el 98% de todo el tráfico de los dispositivos de IoT no está encriptado, que es un problema mayor, exponiendo datos personales y confidenciales en la red y permitiendo a los atacantes la capacidad de escuchar el tráfico de red no encriptado, recopilar información personal y confidencial y luego explotar esos datos para obtener ganancias. Otro caso importante es que 72% de los VLANs en las empresas de salud combinan a los activos de tecnología de información con los de IoT. Desde mi punto de vista, esto es, diría yo, que imperdonable, ¿verdad? O sea, no tiene sentido que se mezclen estas dos cosas. Ya la mayoría de nosotros conoce desde años que, por ejemplo, usted crea una serie de VLANs dentro de la infraestructura. Antes creábamos, por ejemplo, VLAN para la parte de voz, para la parte de datos, creábamos un VLAN por departamento, dependiendo del nivel de granularidad o de segmentación que quisiera hacer la empresa. Pero esto de mezclar ambas cosas, pues vemos que también es algo que debe tomarse en cuenta y que puede poner en riesgo la seguridad de la empresa. Finalmente, se informa también que el 51% de las amenazas son producidas en el campo de la salud por equipos de imagen. O sea que aquellos que trabajan en hospitales y que manejan redes de este tipo de institución, es importante que tomen en cuenta que estos equipos, pues, en la mayoría son vulnerables. Entonces, mirando todo esto en perspectiva, debemos preguntarnos por qué, ¿verdad? ¿Por qué no somos más exitosos en el control de los ataques de seguridad? Tal vez encontremos parte de la respuesta en la distribución de la inversión de los presupuestos de IT. Conforme a un estudio de la Tribal y Site de Gartner para el 2019, las empresas invierten una media de casi 5% en seguridad, con el sector salud y el financiero acercándose más al 10%, ¿verdad? Pero yo pienso que de todos modos no se invierte lo necesario para mejorar la postura de la seguridad. Por ejemplo, si se invierte en la gente para enseñarles a identificar y evitar los ataques de phishing, o en el administrador del firewall para que evite los errores de configuración, ya de entrada se reúnen una serie de aspectos que pueden reducir drásticamente la cantidad de riesgos. Por supuesto, como veremos más adelante, no todo es dinero, ¿verdad? Porque como ocurre en la salud, aún todo el dinero del mundo
no puede comprarla. Y a veces se nota algo similar en el aspecto seguridad. Entonces veamos un poco ahora cómo, visto que no es nada hermoso el escenario de la ciberseguridad tras la pandemia del COVID-19 o 19, tomemos unos minutos ahora para ver los principales desafíos relacionados con el acceso remoto. En primer lugar, hay un aumento en los ataques de phishing. Hay falta de visibilidad de los equipos que se conectan fuera de las VPNs. Hay un mayor uso de las aplicaciones SaaS, ¿verdad? Como todos conocen, que son aquellas aplicaciones alojadas en la nube. Y por lo tanto, hay también una falta de visibilidad de estas. Hay cambios en el comportamiento de los empleados. Antes, pues, todos trabajábamos, ¿verdad?, desde la oficina y no nos preocupábamos de la seguridad porque estábamos detrás del firewall corporativo. Ahora, la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí en este caso, estamos trabajando desde la casa, donde estamos dependiendo de otro tipo de seguridad, otro tipo de dispositivo. Y por lo tanto, en este caso estaríamos dependiendo principalmente del sistema de protección que se coloque en la PC por parte de la empresa. Pero en aquellos casos, por ejemplo, donde el usuario utiliza sus propios dispositivos, el asunto es sumamente peligroso. ¿Okay? En ese sentido, también hay un aumento general de los incidentes de seguridad debido precisamente a esos cambios de comportamiento y al aumento en principio de la superficie de ataque que ya sale de las premisas de la empresa y se extiende a todo tipo de ambiente en los hogares y en otros lugares donde puede operar la persona. Entonces, veamos ahora un poco cómo se han usado las VPNs, ¿verdad? Durante muchos años se han usado para acceso remoto, de manera que se pueda facilitar el acceso a las redes corporativas por parte de una cantidad limitada de usuarios desde sus hogares o en los aeropuertos y en hoteles, mientras estos se encuentran de viaje o en reuniones con clientes. Este modelo ha trabajado, diría yo, que bastante bien, a pesar de las debilidades que puede enfrentar. Sin embargo, ya se queda corto para atender las necesidades que hoy se amplían con una serie de demandas que llevan las aplicaciones a la nube. Y entonces ya no hay tal cosa, ya no existe el VPN. Este modelo, diría yo, que tiene el problema principal de que una vez que la persona o el usuario está conectado, a menudo tienen privilegios de acceso a un gran segmento de la infraestructura corporativa, acceso que no necesitan, ¿verdad? Y que realmente puede poner en peligro, ya que la persona una vez entra por el VPN, queda interno con acceso a la mayoría de las cosas. Muchas veces, pues, por supuesto, todos ustedes saben que la mayoría de empresas también utilizan lo que se llama el Network Control Access, que son cajas adicionales también para controlar ese acceso una vez que la persona entra vía el VPN a la empresa. Y se utiliza un mecanismo de distribución del acceso tal y como se realiza a los empleados que trabajan en las empresas. Algunas de las ventajas de este tipo de estructura es primero que, ¿verdad? Tiene un control punto a punto, ya que se cruza de manera clara el túnel, ayuda ahí a subir a través de las redes públicas o de internet. Hay una conectividad segura en esos términos, asumiendo que no está comprometido, por ejemplo, el endpoint, ¿verdad? O la PC del usuario. Y en general, pues ha trabajado bien durante muchos años. Es bueno para proveer acceso principalmente a los empleados, ¿verdad? Pero tiene sus desventajas. Es que en este esquema se genera alta latencia, también se requiere gateways en adición, por ejemplo, cuando la empresa tiene sus empleados distribuidos en diferentes sitios o en diferentes provincias o países. O también por mera redundancia, ¿verdad? Y no es bueno para acceso a terceros, por lo que hemos mencionado antes, ¿verdad? De que no necesariamente se tiene control para instalar un cliente, por ejemplo, de IPsec a esa gente que no estaba al control de IT. Y por supuesto es susceptible al robo de credenciales y tiene una autenticación compleja. Entonces, principalmente lo que ocurre hoy en día es que hay un cuello de botella, ¿verdad?
al moverse la cantidad de empleados. Por ejemplo, en el caso de Ingram, nosotros tenemos ahora mismo más de 17,000 empleados que trabajamos de manera remota. ¿Okay? Entonces, esto crea una carga en términos de la cantidad de gateways de VPN que se requieren, y eso es algo que se refleja en la mayoría de las empresas. En el caso de cada una de las empresas que ustedes representan, las universidades, especialmente ahora con lo del COVID, y dada la importancia que tiene la educación, ¿verdad?, que la hemos convertido totalmente en un proyecto remoto. Entonces, aquí es sumamente importante, es parte del grave problema que hay, cómo expandimos esas infraestructuras, de manera que ahora lo que antes era de acceso remoto para los profesores y para algunos estudiantes, ahora es para todo el mundo. Entonces, ahí viene el problema. En este sentido, pues, veamos un poco aquí, con la introducción de las aplicaciones en la nube, se torna un poco diferente el escenario, ¿okay? Ya que recientemente muchas organizaciones han decidido adoptar aplicaciones alojadas en la nube y cuyos mecanismos de seguridad resultan un poco diferentes de los tradicionales en el data center, ¿okay? Este modelo de acceso vía la oficina principal se torna impráctico, ya que este funge como una especie de proxy, convirtiéndose en un cuello de botella que puede degradar la experiencia del usuario. Y la consecuencia es que el usuario normalmente sale del túnel y decide entonces navegar por su propia cuenta sin que sea inspeccionado este tráfico. ¿Okay? Entonces, se pierde visibilidad del uso de las aplicaciones y se puede controlar, y así, perdón, no se puede controlar el acceso a cuáles son las autorizadas, cuáles no. Entonces, bajo este modelo, el tráfico de los usuarios va primero al portal de VPN, pasa por el firewall o cortafuegos, y luego, eso es en el corporativo, ¿verdad? Luego va a la internet. Y de allá para acá, todo ese tráfico tiene que pasar de nuevo por el edificio corporativo. De manera que realmente esto hace, diría yo, que bastante difícil, porque hay que expandir el ancho de banda de la principal, hay que aumentar la cantidad de gateways, como le estaba diciendo, y realmente sufre la optimización de la red, ya que esto hace que el usuario pues no le guste y tienda a exponerse más a riesgo. ¿Okay? La ventaja que tienen es que tiene básicamente la misma seguridad siempre y cuando, ¿verdad?, pase este tráfico por el firewall que tiene la entidad en la oficina central. Entonces, ¿qué han hecho las empresas, ¿verdad?, ante las debilidades de los VPNs tradicionales? Pues las empresas se ven forzadas a buscar alternativas para solucionarlas, pero en la realidad, realmente en el intento hay un impacto negativo en la seguridad. ¿Okay? Las principales soluciones usadas son las siguientes. Se usa el túnel dividido o split tunnel, como conocemos, ¿verdad?, en inglés, en la que con frecuencia el tráfico hacia el dominio de la empresa pasa por el túnel, pero el resto va de manera directa al Internet, ¿okay?, sin que éste se inspeccione. De manera que el tráfico de Internet es totalmente riesgoso en este sentido, y una vez más dependería de la seguridad en el endpoint o en el dispositivo del usuario. Otro mecanismo es permitir que el usuario levante el túnel cuando tiene que acceder a la red corporativa, y el resto de las veces pues lo tumba, no sigue utilizando el túnel. La tercera solución usada generalmente consta de proxy de web, ¿ok? Y en este caso, al estar desconectado el usuario del VPN, el tráfico web es inspeccionado por el proxy, y no obstante esta inspección se realiza muchas veces de una manera incompleta. En otras palabras, esos proxy tienen ciertas debilidades que vamos a ver más adelante, igual con el fenómeno CASB, ¿verdad? Y con los gateways de seguridad. Todas estas medidas, muchos de ustedes estoy seguro de que las están implementando, de que están adquiriendo este tipo de solución, ¿verdad? Y lo que ha generado es un aumento en la cantidad de soluciones con las que tiene que bregar el Departamento de Seguridad de las empresas, y que realmente es uno de los grandes, diría yo, problemas que hay
máquinas distintas, dispositivos que tienen una gestión particular, entonces hay que estar administrando diferentes dispositivos con herramientas diferentes. Es sumamente problemático. En adición, no hay sincronización a nivel de seguridad de estos dispositivos o soluciones. Algunas de esas debilidades, por supuesto, se incluyen acá, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de DNS filtering, que está generalmente basado en una lista y no se revisa el contenido, no hay seguridad de las aplicaciones en línea directamente. En el caso del proxy, normalmente se va a requerir mayor administración, no garantizan la seguridad completa, muchas veces no protegen contra todos los protocolos. En el caso de Cassandra tampoco, ya que generalmente uno de los aspectos principales en términos de debilidad es que no bloquea las amenazas desconocidas, y hasta se hace un poco cuestionable, ¿verdad?, cuán bien pudieran bloquearse las que son conocidas. O sea, como ustedes bien saben, hoy en día hay varias tecnologías para detectar las amenazas. Muchas veces, y en principio, la mayoría de los firewalls o de antivirus en particular están basados en listas, ¿verdad? En firmas de una amenaza particular o de una violación, pues estas firmas tienen que actualizarse a menudo. Hay otro tipo de dispositivo que se ha implantado hoy en día que utilizan diría yo que redes inteligentes, la automatización, la robotización de la detección, o como le llaman algunos, la inteligencia artificial, de manera que pueden detectar, por ejemplo, no las firmas, sino el mecanismo que utiliza el hacker, que utiliza el atacante para generar o preparar esa invasión. En otras palabras, ya no se mira la firma, sino que ya se revisan diferentes comportamientos, diferentes técnicas que se pueden utilizar en el ataque. Entonces, una vez se detecta esta, pues se puede proteger el dispositivo y no hay que depender de una lista. Por ejemplo, si uno varía una firma de un virus, ya el antivirus no la va a poder reconocer si está basado en firma, porque no ha llegado. Entonces, esto se corrige con este tipo de dispositivos que hacen análisis en base al comportamiento, por ejemplo. Entonces, si continuamos un poco aquí hacia la evolución, ¿verdad? Hacia dónde vamos en términos de la seguridad. La siguiente evolución en este sentido es el despliegue de acceso remoto, utilizando lo que se denomina SASE, por sus siglas en inglés, Secure Access Service Edge. ¿Okay? Entonces, justo cuando se requiere, ¿verdad?, llega al rescate una arquitectura que evoluciona al gateway de Internet, ¿verdad? A finales del año pasado, pues, Gartner presentó su reporte sobre la necesidad de un nuevo método para enfrentar el problema de la conectividad de los usuarios, ¿okay?, usando una solución de convergencia. Entonces, en esta solución, pues, se combinan principalmente dos niveles: el de servicio, ¿verdad?, o la red como servicio, y el nivel de red. El nivel de red y el nivel de seguridad. Entonces, estas dos capas se ofrecen como servicio y básicamente combinan o crean una convergencia de ambas que facilita, pues, de manera excelente la creación de una estructura más segura, más unificada, que permite, pues, mejorar el acceso. Entonces, esto es algo sumamente nuevo, ¿verdad? Como podrá entenderse, todavía algunas empresas están en el proceso de implementación. Se cree que la mayoría de los vendors, la mayoría de los vendedores, de los fabricantes que hoy en día nos ofrecen soluciones, tanto en la nube como a nivel de firewalls, de gateways y diferentes dispositivos que hemos mencionado antes, pues también se van a ver compelidos a crear este tipo de soluciones SASE,
De manera que ese es un mercado emergente que estaremos viendo en los próximos años, ya que se considera de alto crecimiento para el futuro debido a las facilidades que ofrece. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas de las ventajas. Es sumamente escalable, en el sentido de que si el proveedor utiliza una de las redes, diría yo, que tiene puntos de presencia a nivel mundial, pues las empresas que también tienen necesidades mundiales se sienten favorecidas con este tipo de solución, ¿verdad? Es perfecto para ambientes donde la mayoría del tráfico va hacia la Internet, o sea, aquellas empresas que ya han adoptado totalmente las SaaS, o sea, y que tienen sus aplicaciones en la nube. También son de despliegue rápido, generalmente automatizando el proceso y toman relativamente un tiempo que puede ir de horas, quizás máximo un par de días, dependiendo de la dimensión que se quiere implementar. Generalmente va a tener una administración centralizada, especialmente cuando se utilizan dispositivos de la misma marca, de la misma empresa que está ofreciendo el servicio o que ha llegado a un acuerdo intenso diría yo, de integración con otros, si es que se quiere realizar este tipo de asociación. Extiende la postura de la seguridad a la misma que tiene la red corporativa. Tiene la capacidad de manejar todo tipo de tráfico dependiendo del tipo de estructura que se utilice, ¿verdad? Y en muchos casos puede usar los equipos existentes, sean routers o firewalls, que ya tenga instalada la empresa para implementar estas cosas, porque algunos de los proveedores exigen simplemente la capacidad de generar un túnel entre, por ejemplo, las oficinas remotas y la nube. De manera que ya la mayoría de las empresas tienen este tipo de facilidad, ¿okay? Ya sea para acceso remoto o ya sea para conexiones punto a punto. Entonces, estos son algunos de los principales elementos. Ahora, en cuanto a posibles desventajas, y digo posibles porque todo depende, ¿verdad? Muchas veces de presupuesto, de necesidad, de cuánto vale lo que yo quiero asegurar. Recuerden que es importante, o sea, determinar el valor que tiene, por ejemplo, perder la credibilidad, el valor que tiene perder una serie de millones de dinero, perdón, de dólares en términos de un ransomware o de cualquier tipo de destrucción que se genere en una empresa a nivel de seguridad. Entonces, esto puede ser relativamente costoso, especialmente cuando hay que establecer también los mecanismos que van en el edge, o sea, en el caso de las empresas o retail o que tienen múltiples sucursales. También se va a requerir conexión a nivel de IPsec, como les decía, aunque también se pueden realizar conexiones a nivel de SSL. Se necesita un espacio generalmente, y como todos bien saben, ¿verdad? Casi siempre hay que contratar también espacio en la nube para guardar los logs. O sea, esa bitácora es sumamente importante cuando se quiere investigar y se quiere determinar el flujo del tráfico, qué tipo de aplicaciones se está utilizando, ese tipo de cosas. Y también un aspecto importante es que puede implicar que las empresas tengan que cambiar de proveedor, porque si ¿verdad? Su proveedor existente no ofrece este tipo de servicio, puede que si están definitivamente decididos a utilizar la SASE, se van a ver forzados a cambiar de proveedor. Y así, hay muchísimas otras. Yo les exhorto a revisar este informe de Gartner donde se detallan pues, las principales, diría yo, ventajas y desventajas de la solución y los diferentes elementos que contiene. Entonces, en este sentido, pues veamos en esta gráfica donde se muestran las funciones que ofrece cada nivel de servicio en el modelo SaaS. Y aquí se trata de hacer un resumen, ¿verdad? Porque la realidad es que va a depender mucho de cada fabricante el volumen de soluciones que integre en cada uno de los niveles, ya sea el de red como servicio o el de seguridad como servicio. Lo que queremos aquí es mostrar un poco, de manera que ustedes ya se vayan familiarizando, ¿verdad?,
con la estructura y qué tipo de servicio es el que se va a estar ofreciendo. Por ejemplo, a nivel de servicio, de red como servicio, se va a ofrecer cosas como SD-WAN, que es una combinación excelente, ¿verdad? Que maximiza la conveniencia y la seguridad. Ya muchas de las empresas han iniciado su migración y su uso de SD-WAN. Entonces, esto es un elemento que también va a formar parte de estas soluciones. Otros protocolos como IPsec, que es el VPN, calidad de servicio y el enrutamiento basado en políticas, sumamente importante, basado en aplicaciones, son elementos importantes dentro de este esquema. Aquí Gartner menciona algunos elementos que ellos consideran básicos, otros elementos que consideran opcionales, o sea que se pueden ver en detalle al revisar el reporte. En este caso, pues, lo que queremos es mostrar un poco. Por ejemplo, a nivel de seguridad como servicio, se ofrece lo tradicional, ¿verdad? En este ámbito, como son las funciones de prevención de fuga de datos, CASB, protección de DNS y obviamente, ¿verdad? Nunca se queda sandboxing. Entonces, este conjunto de soluciones se crea dentro de la solución SASE mediante un engranaje que básicamente el tráfico que entra, por ejemplo, desde la izquierda, desde el servicio de red, es procesado a nivel ya, por ejemplo, de creación de túneles, el aspecto de networking se maneja de ese lado y luego pasa al aspecto de la seguridad. De manera que ese tráfico cuando sale de ahí está claramente limpio, es un tráfico que va a contar con las medidas de prevención y de seguridad que establezca la infraestructura que se está utilizando dentro del modelo SASE. O sea, este es un modelo que realmente le vemos mucha utilidad y que en el futuro, pues, estoy seguro de que muchos de ustedes van a iniciar o a incursionar en su uso. Entonces, continuando, ¿verdad? Hay un aspecto sumamente importante que no debe quedarse atrás, ¿ok? Tomemos unos minutos para analizar la importancia del modelo fuerte de autenticación de los usuarios, ¿ok? Es crucial, como les decía, ese es el nivel, diría yo, más débil que tenemos hoy en cuanto a seguridad. Lo primero es que las organizaciones enfrentan serios problemas de lealtad por parte de sus empleados, ¿verdad? Esto se refleja en una publicación de Google, en un estudio que se hace con Pulse Survey, y según ese estudio, los datos aquí son problemáticos. Por ejemplo, se detecta que el 20% de los empleados, este estudio originalmente fue diseñado en el 2016, pero ha sido repetido todavía el último año. Y en ese entonces se detecta que el 20% de los empleados de oficina venderían su clave. ¿Okay? Sumamente crítico. Y en los Estados Unidos es peor el caso, porque en este caso sería 27%. ¿Okay? 44% de esas personas que venderían su paso cobrarían menos de $1,000 por ello. ¿Okay? Algunos bajarían hasta los $150. ¿Okay? Sumamente problemático. 72% en los Estados Unidos de las personas recicla su clave por lo menos 4 veces antes de cambiarla por una totalmente nueva. ¿Okay? Entonces, al analizar estos datos, se comprende que ciertamente el problema de seguridad es sumamente complejo, ¿verdad? Y va más allá de simples aparatos y programas de control. Queda claro que el uso de usuario y clave resulta inservible como mecanismo de autenticación para asegurar a las empresas hoy en día. De manera que debemos tomar esto en serio y tomar las medidas. La gráfica que se muestra a la derecha, pues básicamente lo que resume es los tipos de pasos que utiliza la gente, ¿verdad? La edad, nombres de mascotas, o sea, una serie de fenómenos que ya los hackers y los atacantes saben que
qué es lo que la gente usa y por lo tanto se les hace fácil, inclusive con un ataque de fuerza bruta, determinar sus pasos. Así que hay que educar a los usuarios y hay que implantar medidas que eviten este tipo de problemas. Precisamente, una de esas medidas lo constituye el uso de la autenticación de múltiples factores. ¿Okay? Visto que ya, pues, por supuesto, ¿verdad? Es inservible el uso de clave y usuario. Veamos entonces algunas de las diferentes alternativas que hay disponibles en el mercado. Pero para tener un contexto, Google hizo un estudio en mayo del año pasado donde se analizaban 250,000 intentos de hijacking, o sea, de robo de cuentas realizados en sus infraestructuras. Y los resultados aquí mostrados indican que la capacidad de cada método para prevenir la toma de cuentas varía, ¿verdad? Dependiendo de qué se utilice. Uno de los mecanismos más fuertes lo representa, por supuesto, la llave de seguridad física. ¿Okay? Estos son dispositivos que son diseñados exclusivamente y directamente para seguridad. O sea, no es como un teléfono que figura también dentro de las que tienen menor nivel de seguridad. Ahí pueden ver de izquierda a derecha cómo va bajando, ¿verdad? El nivel de seguridad de cada una de ellas. Por ejemplo, por suerte muchas empresas hoy en día están usando doble factor de autenticación. ¿Okay? Utilizan SMS, o utilizan email, o utilizan, en fin, un push hacia el celular para que el usuario autorice. Por ejemplo, en mi caso, Perdón. Ingeniero. Adelante. Elizabeth le habla en este momento. Tenemos un minuto para culminar porque queremos compartir con usted también algunos comentarios que nos están haciendo las personas que están en interacción con nosotros a esta hora. Muy bien, sí, gracias. Entonces, pues como le decía, aquí se muestra un poco la gama de servicios que se tiene que utilizar, o sea, las llaves, detectores de huella, de voz, de iris, en fin de cuentas, hay muchos aspectos que pueden usar las empresas. Entonces, quería dejarles, para finalizar, pues, con una serie de mejores prácticas, ¿verdad? Que quiero que ustedes se lleven a la casa y a sus empresas como resumen, ¿verdad? Para evitar los ataques en la mayor medida posible. Por ejemplo, use siempre un VPN de modo siempre activo. O sea, si es posible, no le dé a los usuarios la oportunidad de desconectarse de ese VPN. ¿Okay? Use zona dedicada para VPN dentro de los firewalls. Use políticas de seguridad para tráfico seguro, o sea, cuando se mueva dentro de la empresa de una zona a otra. ¿Okay? Y a estas políticas aplique el modelo de Zero Trust o de cero confianza, ¿okay? Que ya todos conocemos. Use certificados seguros que vengan de entidades conocidas. ¿Okay? Eduque a los usuarios en la detección y reporte de phishing. Y así también, como les decía, eduquen también a los empleados que manejan los firewalls, los routers, los dispositivos que nos representan la comunicación remota. Use, por supuesto, la autenticación de múltiples factores y utilice un perfil de HIP o de Host Information Protocol importante para determinar qué tipo de acceso se le debe dar a cada usuario dependiendo del dispositivo que quiera usar. Y por supuesto, muy importante utilizar mecanismos de automatización para detectar y responder a las averías. ¿Okay? Eso es, hay que dejar que las máquinas hagan el trabajo que pueden hacer con agilidad. Es difícil para el humano detectar y analizar logs y detectar quién está atacando y por dónde. De manera que hay que implementar este tipo de técnicas. Y finalmente, pues, le quería dejar con una serie de simplemente fotos aquí del portafolio de ciberseguridad del que dispone Ingram Micro en su unidad de cybersecurity, de manera que utilizando el modelo NIST, que implica identificar, proteger, ¿okay? Para cada una de esas necesidades de seguridad, pues hay diferentes marcas, diferentes fabricantes que están disponibles. Igualmente,
para los otros 3 aspectos, que son detectar, responder y recobrarse de los ataques y de las destrucciones en términos de seguridad. Aquí vemos, simplemente para que tomen una foto ahí visual de verdad, de las diferentes soluciones que están disponibles a través de los representantes de cada marca en cada uno de sus países. En su caso, pues, tomarán la decisión con el vendor que les corresponda. Entonces, con esto completa nuestra presentación y estamos a la disposición para responder cualquier tipo de inquietud que les surja, preguntas, y pues, como siempre, agradecido de esta oportunidad que nos brindan de compartir con ustedes un poco sobre el aspecto de la implementación del acceso remoto de una manera segura. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Santana. Queremos compartir algunas de las preguntas que han realizado las personas que están pendientes de esta transmisión. Y bueno, nos dice Leopoldo Pérez, ¿tienen experiencias actuales sobre problemas de ataque a sus empresas a través de conexión VPN? También quiero compartirle la siguiente, dice que si las presentaciones se compartirán con los asistentes al evento por alguna vía. Otra de las preguntas la hace Alberto Antonio Soto Palma y dice, muchas empresas ven como un gasto muy grande invertir en seguridad para sus equipos. ¿Qué opina al respecto? Y finalmente tenemos la intervención de José Tomás Aguirre, que dice, la forma de autenticación de doble factor es una de las mejores prácticas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Me gustaría también que antes de que las personas se puedan obtener respuesta a sus preguntas, que lo vamos a hacer a través de correo, creo, por factor tiempo, vamos a hacer una dinámica en este momento. Vamos a rifar un parlante altavoz portátil mío, así que la gente que ha estado pendiente de esta conferencia va a poder participar. Y bueno, le dejo la oportunidad a usted, ingeniero, que realice una pregunta sobre precisamente la temática que ha abordado para ver qué tan pendientes han estado nuestros amigos que se conectaron con nosotros. Sí, muchas gracias. Pues veo que sí, que hay muchas inquietudes. Yo simplemente para resumir, diría yo una buena pregunta que sería interesante para ver si estaban dormidos o no, ¿verdad? Es que nos mencionen, por ejemplo, algunas de las ventajas que tienen las SASIs. O sea, las nuevas tecnologías de convergencia que mencionamos al final. ¿Cuáles son algunas de esas ventajas que vimos en la presentación? Excelente, ahí está la pregunta. Repitamos nuevamente, ingeniero, la pregunta para que la gente que nos está viendo tome nota, preste atención. ¿Cuáles son algunas de esas ventajas que ofrecen la SASI o Secure Access a nivel de borde, que diría yo que, ¿verdad?, recomendó Gartner el año pasado y que ya las empresas están empezando a utilizar hoy en día? Nuevamente queremos agradecerle, ingeniero, por su tiempo, por esos conocimientos tan valiosos que ha compartido con nosotros y recordarle a la gente que desde ya están formando parte de nuestra dinámica de un parlante altavoz portátil mío. Así que pendiente que próximamente anunciaremos al ganador. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, sí, gracias a ustedes. No sé si quería que les diera respuesta a alguna de esas preguntas que pusieron ahí en el chat antes de concluir. Fueron varias, pero sí, por ejemplo, hay uno de los factores de doble autenticación. Hoy en día, realmente sí, son bastante confiables. Ustedes pudieron ver ahí en la imagen. No son del mismo nivel de una llave dedicada física, ¿okay? Pero sí son bastante buenos. Inclusive muchos bancos hoy en día lo usan. Yo, por ejemplo, tengo 2 instituciones bancarias en las que me exigen, por ejemplo, cuando voy a registrarme a sus páginas para ver cuentas y ese tipo de cosas, exigen que yo ponga mi huella en el teléfono. De manera que ya es un factor biométrico que mejora la seguridad. Hay una tendencia, de hecho, a convertirnos en passwordless, o sea, a usuarios sin clave. De manera que cuando utilizamos este tipo de infraestructura, pues ya el riesgo ¿verdad? Se disminuye, aunque ustedes muy bien lo saben. No hay nada infalible en ese sentido. Por eso es importante que se puedan usar múltiples. O sea que además de la huella se puede utilizar otro factor, un PIN adicional, iris, o sea que se use más de 2
en aquellos escenarios donde es crucial mantener la seguridad. En términos de las presentaciones, pues tengo entendido que sí, diría que lo dejemos eso a la administración, por lo menos estas charlas serán grabadas y por lo tanto quedarían disponibles para todos ustedes, ¿verdad? En ese sentido. ¿Qué otra pregunta había? Que muchas empresas, lo del costo, sumamente importante. Sí, mucha gente se encuentra caro, pero recuerden lo que yo les decía. Lo que debe, diría yo, el factor importante a tomar en cuenta cuando se quiere saber cuánto hay que invertir es que yo quiero proteger. En otras palabras, si usted tiene una joya que vale $1 millón, yo creo que usted debe ponerle un seguro, ¿verdad? Bastante bueno, porque quiere proteger $1 millón. No es lo mismo que usted proteger un anillo de oro, ¿verdad? Que no tiene diamantes y que realmente tiene un valor de $100, cientos de dólares. No es lo mismo. Entonces, el riesgo debe ser una de las pautas para determinar cuánto debe ser el presupuesto. La reputación, por ejemplo, de una empresa, cuánto vale. ¿Okay? Eso es incalculable en términos de lo que puede significar. La pérdida de servicio de una empresa. ¿Qué pasa si dura días con todo encriptado por un ransomware y no puede dar sus servicios? Eso es lo que hay que valorar. ¿Okay? Además del riesgo, la pérdida de clientes, todo lo que esto implica debe tomarse en cuenta, no solamente el costo de los equipos. Y como pueden ver, según lo que vimos, es bastante bajo el presupuesto. Yo diría que lo máximo que hemos visto en términos de inversión es quizás por el 13%, de manera que es pírrico comparado con todo lo que se invierte en la infraestructura de IT. ¿Okay? Así que yo creo que con eso, pues, queda claro, ¿verdad? Que hay que invertir, hay que justificarle a la gerencia, es muy importante eso, que la gerencia esté al tanto. Hay que usar herramientas de detección, por ejemplo, de debilidades, de vulnerabilidades, de manera que usted pueda llevar a su gerente, al encargado de seguridad, al dueño de la empresa, al dueño de la universidad, cuáles son las posibles amenazas que hay, de manera que entonces empiecen a tomar medidas y no seamos como Santo Tomás, ¿verdad? Que solamente creyó cuando vio, cuando palpó. Entonces, debemos ser proactivos en este sentido. Ingeniero, por factor tiempo no podemos dar respuesta a todas las preguntas. Le queremos agradecer nuevamente y estar seguros de que esta información ha ayudado mucho a las empresas y a cada una de las personas que ha estado viendo esta conferencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Importantes charlas, que tengan éxito todos y seguiremos viendo las que siguen. Un placer para nosotros. Así hemos llegado a la recta final en esta ocasión, pero usted esté pendiente porque continuamos con más charlas a lo largo de este día y seguiremos haciendo dinámicas, así que esté atento y conéctese con nosotros más adelante.